Bueno, Massa, gracias por haber venido. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, yo voy a dejar para el final algunas preguntas sobre el ruido que generó Grabois y algunas otras cuestiones como la Cámpora y el tema judicial. Pero quiero ir a la actualidad. ¿Está de acuerdo con el control de cambios que acaba de implementar el gobierno? Estamos de acuerdo que el gobierno tuvo que tomar medidas por el fracaso de la política económica, medidas de urgencia y medidas drásticas. Obviamente que la Argentina de hoy no es la Argentina del pasado en el que la gente ponía pesos y reclamaba dólares, con lo cual los dólares y los pesos están bien diferenciados en el sistema financiero. No es, 2001. No, para nada. Pensar que tenemos los riesgos del 2001 es no entender que el sistema financiero argentino aprendió y mucho. En todo caso, lo que me parece es que estamos frente a la foto final del fracaso de un programa económico que todo el tiempo puso el ojo en la economía financiera y se olvidó de la economía real, de la economía productiva. Cuando usted genera 5 o 6 sectores grandes ganadores de la economía y deja de mirar que la Argentina tiene en el mercado interno el grueso del motor de la economía y se obsesiona con darle buenas tasas a los que especulan, a los que timbean, y se olvida de que esas buenas tasas del que timbea van en contra del que produce, claramente tiene estos resultados. El dólar a 58 pesos, ¿es un precio justo? ¿Refleja la realidad? Mire, acá el problema es que Argentina tiene que generar dólares. Argentina tiene que dejar de pedir prestado y generar dólares propios. Argentina necesita, primero, un sistema impositivo absolutamente distinto con un régimen diferenciado para las pymes, 30% menos de presión impositiva para las pymes. Eso va a suceder a partir del 10 de diciembre con Alberto presidente, en una reforma tributaria profunda que vamos a encarar, porque además hace falta simplificación en el sistema tributario en la Argentina. La gente no entiende que paga 400 distintos tipos de impuestos, que no sabe qué paga, qué no paga. Pero además la presión impositiva para las pymes, que son el sector exportador de la Argentina, o el sector o uno de los sectores es demasiado que alta. Mejor puede exportar para la Argentina de valor, es demasiado alta. Hay un número, un país es como un avión que tiene 3 turbinas, la turbina del mercado interno, en Argentina representa casi el 75% de la potencia. Y las exportaciones y la inversión representan muy poquito. Nosotros tenemos que hacer crecer exportaciones. Uruguay, por ejemplo, exporta el doble contra su PBI que Argentina. Proporcionalmente, claro. Entonces, inexorablemente, si no mejoramos nuestro nivel de exportaciones, todo el tiempo nos faltan los dólares que consumimos. Y entonces, el problema del precio del dólar no es si es alto o es bajo. Nosotros necesitamos equilibrio fiscal, superávit comercial y cambio competitivo para crecer. Esas son las 3 patas virtuosas de un programa económico que es además el que empieza el 10 de diciembre orientado en la producción y en el trabajo. ¿Usted va a ser ministro, jefe de gabinete o presidente de la Cámara de Diputados? Yo voy a ser diputado el 28 de octubre. Si la sociedad argentina nos da la responsabilidad de gobernar, empezaremos a definir los roles de cada uno. Mi tarea y mi responsabilidad es cumplir con el mandato que me da la sociedad de ser diputado, pero además tenemos que entender que parte de esto demostrar que elegimos un presidente con un poder ejecutivo unipersonal es darle la libertad de que él pueda elegir su equipo, no que nosotros opinemos desde los medios cuál tiene que ser su equipo. Pero algo debe saber, supongo, ¿no? Porque habla mucho con Alberto. Hoy me parece que habló con Alberto Fernández, me dio la impresión. Sí, hablo todos los días. Hablo casi cotidianamente. ¿Y con el presidente habló? El domingo pasado me llamó para pedirme... ¿Perdón? El domingo pasado me llamó... ¿El presidente Macri? Sí, me llamó para pedirme que ayudáramos en el contexto de dificultad en el que estábamos. Le dije que la mayor responsabilidad que estábamos mostrando era ser prudentes, mantener silencio, no tirar piedras ni tirar queroseno en el incendio, entendiendo que él es el principal responsable de su fracaso porque fue soberbio, porque fue caprichoso, porque no escuchó, porque todo el tiempo ninguneó la opinión de quienes pensaban distinto, y hoy está, digamos, pidiendo ayuda cuando en realidad la primera ayuda se la tiene que dar él mismo siendo responsable a la hora de tomar decisiones. La reacción
digamos, por momentos del presidente tirando de la piola y queriendo jugar al candidato que transgrede, es muy mala, porque los argentinos lo que esperan es un presidente que el 10 de diciembre entregue un país con reservas, que haya reabierto la discusión con el fondo. Pero competir tiene que competir, ¿no? Por supuesto que tiene que competir y ojalá que además tengamos en la oposición desde el 11 de diciembre a la mayor cantidad de referentes de Juntos por el Cambio apostando a construir sobre la base del diálogo y del disenso de ideas y del aporte de ideas la tarea que tenemos, que es la de volver a poner de pie a la Argentina. ¿Y qué piensa sobre el reperfilamiento o reestructuración de la deuda que encaró el gobierno, que planteó la CUNS? Mire, Argentina tiene tres grandes acreedores. El Estado argentino, que tiene el 25 o 30% de los bonos, un 40% de acreedores individuales, que son los sujetos pasibles de este reperfilamiento. Acreedores privados. Y un 30% que hay, digamos, un acreedor privilegiado, que es el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en realidad lo que estamos es atragantados como país en lo que es el proceso de digestión de la deuda por los vencimientos del fondo. El acuerdo que el gobierno celebró con el fondo fue de un grado de improvisación, de una falta de perspectiva de largo plazo para la Argentina, de una falta de mirada del perfil de deuda argentina realmente reprobable, realmente grave para lo que el país necesita. ¿Y entonces? Entonces, para nosotros el desafío más importante es rediscutir y redefinir el programa de facilidades extendidas o stand-by o como lo quieran llamar con el fondo. Nosotros tenemos que rediscutir los vencimientos con el fondo. No puede ser que el fondo diga, soy acreedor privilegiado y además cobro antes que todo el resto. Porque hay muchos bonistas que en todo caso le prestaron y confiaron en la Argentina mucho antes que Argentina llegara al prestamista, sí, al usurero del barrio, instancia, ¿no? Porque en definitiva el fondo actúa como el usurero del barrio. Te saca la hipoteca de tu casa, te toma en garantía el reloj. Bueno, esto es lo que está haciendo el fondo. O sea que hay que renegociar el acuerdo Entonces, con el fondo. Si Argentina renegocia bien su acuerdo con el fondo, a lo mejor ni siquiera es necesario que tenga que reperfilar su deuda privada. O lo hace de manera voluntaria o lo hace, digamos, con aquellos tenedores de bonos que quieren, entendiendo que Argentina tiene capacidad de pago, mejorar la perspectiva de sus bonos, pero no de una manera compulsiva o de una manera que nos lleve otra vez al lugar en el que nosotros, el Frente de Todos, Alberto, Cristina, Axel, ninguno de nosotros quiere estar, que es en el de los que no pagan, no cumplen con sus obligaciones. Ahora hay un tema importante, Luis, porque este gobierno viene asumiendo obligaciones de pago a costa del dolor de la gente. Y lo que nosotros tenemos es la responsabilidad de hacer valer esa legitimidad del voto, ese apoyo de la gente, para discutir con el fondo, con la autoridad de decirle, miren, al gobierno al que ustedes le prestaron mal, la gente no le cree y no lo quiere. Y a los que les planteamos un camino en el cual de la mano les pagamos porque crecemos, es a los que la sociedad argentina respaldó. O sea, ustedes, Fondo Monetario, tienen el desafío de acompañar ahora a la Argentina en la elección que hace la ciudadanía. Y por eso es tan importante, mire, hay 4 millones de argentinos que no eligieron a Macri, pero que no nos eligieron a nosotros. Que votaron a Labaña, que votaron a Gómez Centurión. Sí, al Po. Yo les pido que nos acompañen porque necesitamos la mayor legitimidad posible para renegociar con el fondo. Para que la Argentina tenga potencia para renegociar esta deuda con el fondo. Sergio, ¿cuál es su mirada sobre Venezuela? ¿Es una dictadura? No, bueno, yo ya fijé posiciones públicas. Creo además que el gesto de haberme juntado con la embajadora de Guaidó es claramente un reflejo de cuál es mi posición. Creo sí que no puede haber... Es una dictadura. Es un gobierno que tiene actitudes dictatoriales, que ha perseguido y encarcelado opositores, que ha perseguido estudiantes, que ha asesinado estudiantes. Y sin duda alguna, Luis, lo mejor que nos puede pasar es que Venezuela encuentre en paz, una salida democrática. ¿Es partidario de congelar aumentos de tarifas? Lo primero que tenemos que hacer es terminar con el curro que se armó alrededor del sistema energético. Por ejemplo, cuando usted mira el mercado eléctrico. Mire,
Acá se habla de los inversores y del cumplimiento de la palabra con los inversores y los contratos. Y usted tiene ejemplos de empresas extranjeras que vinieron, invirtieron en la Argentina, construyeron una central hidroeléctrica, generación por turbina eólica, paneles solares, y que tienen un contrato y que tienen un valor que el Estado argentino en la compra en el mercado eléctrico les toma. Y después tiene señores que tienen centrales obsoletas, que se amortizaron hace 30 o 40 años, que cobran al mismo o mayor valor, muchas veces en el spot, el mega de energía. Hay que diferenciarlo. Por supuesto. Y en ese caso, además, uno ve claramente la mano de la discrecionalidad de los amigos del poder, que en cualquier otro gobierno se llamaría corrupción y en este, como queda más coqueto, se llama conflicto de intereses. Entonces, los Nicolás Caputo de este mundo con Central Puerto, o los Enel, italianos, familia amiga del presidente Macri. La pregunta es, ¿por qué en el spot le venden con centrales obsoletas más caro que aquellos que vinieron a la Argentina a invertir, a apostar en energías renovables, a generar? El otro tema en el que hay que trabajar mucho es en la transmisión, Luis. Pues nosotros, si seguimos generando energía pero no tenemos líneas de 500, nunca vamos a poder darle a nuestra industria, por ejemplo, el nivel de capacidad de demanda que tenemos. Entonces, sí. Tarifas. ¿Por qué es importante desdolarizar, rediscutir valor y recuperar ingreso de la gente? Básicamente porque lo que tenemos que hacer es devolverle a la víctima de este tarifazo construido sobre la base de los amigos del poder, tenemos que devolverle la capacidad de compra al ciudadano, al pyme, al comerciante, al jubilado. Me quedan muy pocos minutos. Ahora seguramente vamos a compartir con Luis Novarecio, si no tiene inconveniente, vamos a compartir un poco el pase. Corrupción. La expresidenta tiene 13 procesamientos, 10 por caso de corrupción. ¿Los votos le van a asegurar impunidad? No. En la Argentina los votos lo que nos dan es una responsabilidad. Y en todo caso una responsabilidad adicional en este momento, porque son el reflejo de una enorme ola de esperanza de los argentinos. Y después la justicia, de manera independiente, y está planteado en el 8º punto de nuestro programa de gobierno, parte del compromiso de la construcción del Frente de Todos es que trabajemos juntos para que haya en la Argentina una justicia independiente, para que no haya manipulación. Pero digo, este es un mal que traemos a lo largo de estos años de democracia reiterado en muchos gobiernos, ¿no? Yo la última vez que estuve acá le contaba la anécdota de camaristas actuales que cuentan que el presidente de la República actual, digamos, les manda emisarios para pedirle el encarcelamiento de empresarios. Digo, me parece que esas cosas las tenemos que superar. Y yo le voy a decir una cosa. Pero tampoco impunidad para nadie. Para nadie. Para nadie. Coronita aunque tenga para muchos nadie. votos. Coronita para nadie, Luis. Porque la Argentina tiene que tener como valor central independencia de poderes, pero además la idea de que cada uno de nosotros, frente a su responsabilidad, digamos, cumple con la manda, la sanción o la absolución de la justicia. ¿Me se queda un ratito más? Sí, por supuesto. Cerramos la cornisa y arrancamos con Luis Novarecio en Debo Decir. Nos reencontramos nosotros el domingo en vivo, como siempre, 8:30, en este programa que se llama La Cornisa.